Hola, soy Joaquín. Soy Romina. Yo soy Jared. Yo soy Ariana. Y yo soy Sebastián, y esto es Perú Oscuro. Sean todos bienvenidos a esta edición especial narrada por Perú Oscuro. Queremos aclarar los objetivos de Perú Oscuro. Primero, somos conscientes que los temas que tocaremos en este canal son muy delicados, así que pedimos mucha precaución para la audiencia. En primer lugar, queremos que todos los que nos estén viendo o escuchando aprendan de los errores del pasado, pues como dijo Jorge Santayana, quien no aprende de los errores del pasado está condenado a repetirlos. En segundo y último lugar, la idea de Perú Oscuro siempre será resumir lo mayor posible los casos específicos y poco conocidos, es decir, evitar hablar de los casos de los que todo el mundo habla. Y en las historias de hoy veremos dos localidades en particular, porque existen casos de terrorismo que son muy conocidos, pero casi nunca se informa de estos lugares que también fueron afectados entre los años 80 y 90. Para ser más exactos, hablaremos de los casos de violencia y narcotráfico que vivieron los pobladores de las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo en 1980 y 1995. En el día de hoy detallaremos la contextualización de la historia cronológicamente hablando, y en los siguientes videos de esta edición especial hablaremos de los crímenes, la corrupción, el narcotráfico, los famosos y temibles terroristas de aquella oscura época. Antes de empezar, unas pequeñas aclaraciones. La columna vertebral del canal son una inmensa cantidad de fuentes que pudimos rescatar en el equipo de Perú Oscuro. También, para añadir un poco más de información que no está en todos lados, usaremos las imágenes de la página de la CBR, las cuales estaremos poniendo en el transcurso de este video para que puedan ver con exactitud la tragedia que ocurrió en estas localidades. Ahora sí, sin dar más vueltas, vamos con la contextualización de inicio a fin de la violencia y narcotráfico en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo. Para empezar, quisiéramos aclarar algunos términos. En primer lugar, la violencia, según la Organización Mundial de la Salud, es el uso intencional del poder físico o la fuerza como amenazas o hechos de daños contra otras personas o contra nosotros mismos. Los daños provocados pueden ser tanto psicológicos como físicos y pueden llegar a causar hasta la muerte. Por otro lado, el narcotráfico se define como el comercio ilegal de drogas tóxicas en grandes cantidades. Su proceso, que comienza con el cultivo de las sustancias tóxicas, que sigue con la producción y finaliza con la distribución y venta de las sustancias tóxicas, suele ser realizada por organizaciones ilícitas denominadas carteles, las cuales se especializan en distintas partes de la cadena. Otro dato muy importante para lo que se viene es que el conflicto armado interno ocurrido en el Perú entre los años 1980 y 2000 fue uno de los tiempos más oscuros de la historia contemporánea de nuestro país. Este conflicto fue desatado por el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, el cual inició una guerra contra el Estado para tomar el poder. Cabe resaltar que posteriormente también se uniría al conflicto el grupo terrorista MRTA. Dicho conflicto se extendió a casi todo el territorio nacional, provocando grandes pérdidas económicas y sobre todo miles de muertes de personas inocentes. Además, se cometieron una serie de violaciones a los derechos humanos provenientes de ambos bandos, tanto fuerzas del orden como grupos terroristas, añadiendo mayor complejidad al conflicto. Sin embargo, se habla mucho de lo que pasó en las grandes ciudades como Lima Metropolitana, pero poco de lo que pasó en Ucayali. En este departamento, las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo no fueron para nada ajenas a este conflicto. En estos lugares, especialmente en la zona de Guaitía, en Padre Abad, el narcotráfico tenía gran influencia ya en la década de los 80, pues logró consolidarse en la región gracias a la corrupción de funcionarios públicos. Por otro lado, en el año 1981, según la CBR, Sendero Luminoso inicia sus acciones violentas en las provincias de Padre Abad y en 1986 en Coronel Portillo. El MRTA se incorporaría luego. Ambos grupos terroristas perpetraron asesinatos, secuestros, torturas y otras formas de violencia que veremos más adelante, sumando 510 casos de violaciones a los derechos humanos en la provincia de Padre Abad y 70 casos en la provincia de Coronel Portillo. En total, unas 580 personas cuya violencia fue documentada en estas provincias. Pero, quién sabe cuántos otros casos no documentados podría haber, dado que una de las formas de violencia más frecuentes fueron las desapariciones forzadas. Posteriormente, narcotraficantes y terroristas se convertían en aliados, apoyándose mutuamente para lograr sus fines e intensificando la violencia en estas provincias. A este apoyo mutuo entre narcotraficantes y terroristas lo llamamos narcoterrorismo. A su vez, el narcoterrorismo está presente en aquellas zonas abandonadas por el Estado, donde estos pueden fácilmente realizar sus operaciones ilícitas, como por ejemplo en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo. También, por esta razón, podemos ver que algunos de los miembros de Sendero Luminoso se volvían también narcoterroristas.
Nuestra saga de videos se basa en la terrible época en el Perú durante el conflicto armado interno entre los años de 1980 y 1995. Vamos a tocar más a fondo la violencia implementada por el narcotráfico y el terrorismo en las provincias de Padre y Coronel Portillo, que ambos se localizan en Ucayali. Más específicamente veremos los mecanismos de violencia y narcotráfico, que luego dividiremos en subtemas de la violencia estructural, la violencia política, la violencia directa, la corrupción, la violencia del narcotráfico, junto con el narcoterrorismo. Esto ha sido Perú Oscuro. Esperemos que les haya gustado la historia del día de hoy. Recuerden que este es solo el inicio de una saga especial sobre el terrorismo en zonas muy poco conocidas. Quiero agradecer a todas las personas que sé que comentarán y se suscribirán a este hermoso canal. Nos ayudarían bastante con su apoyo. Y por favor dejen sus sugerencias en los comentarios para mejorar el canal. También quiero agradecer con mucho cariño al canal de Chill Beats, del cual usamos la música de ambientación para este video y el cual están escuchando ahora mismo. Dejaremos los links de sus canciones para que vayan a darle mucho amor a Chill Beats. Recuerden también que la historia estará siempre para recordarnos qué hicimos mal, pero el presente nos recordará qué haremos para mejorarlo. Cuídense.